Listo, ¿lo tenemos? Proverbios 15, versículo 1. ¿Ya cuánto lo encontraron? Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Bueno, gloria al Señor. Amén. Vamos a hablar hoy de un tema que he titulado sabiduría al hablar. Sabiduría al hablar. Amén. ¿Cuántos creen que nos falta muchas veces sabiduría para hablar? Nos falta mucho, mucho. Y a veces nos llegamos a preguntar ¿por qué mis palabras no son entendidas? ¿Por qué cuando queremos decir algo la gente no nos entiende lo que queremos decir, nos entiende otra cosa? ¿Cierto? ¿No le ha pasado a usted que a veces uno quiere decir algo, usted quiere comunicar algo y la otra persona le entendió todo distinto? Y hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿por qué las personas no nos entienden? ¿Por qué muchas veces cuando queremos hablar a la palabra o queremos decir algo, comunicar algo, no somos bien entendidos? Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de las palabras, vamos a hablar un poco de comunicación. Diga conmigo comunicación. Gloria al Señor. Y ahora quiero que vaya conmigo a la Biblia, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Que dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Ahora vaya conmigo al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces vea el 8, por favor. Diga conmigo el 8. Diga, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso llegamos a decir que una familia será tan saludable como directa, como honesta y como solícita sea su comunicación entre los miembros de ese hogar. Y usted me dirá, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, acabamos de leer Proverbios 15:1, que dice que la palabra blanda aplaca ¿qué? La ira. Y dice que si queremos ver días buenos tenemos que refrenar la lengua. Pero también Pedro nos dice en el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué debemos hacer? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ya el versículo 10 lo dice, ¿no? Entonces, vean mis amados hermanos, conocemos y expresamos amor en el compartir la vida, en una comunicación cada vez más íntima. Los hogares, mi amado hermano, se edifican realmente primero por la palabra de Dios, pero segundo, tenemos que aprender a hablar la palabra en el hogar. No tenemos que estar hablando cosas que no tienen que ver muchas veces con la palabra. Muchas gracias. Amén. Entonces fíjense que la idea de nuestros hogares es que la comunicación que debiera prevalecer en nuestra casa debe ser palabras de cariño, ¿o no? Palabras de afirmación. En la casa es lo que tiene que prevalecer, son palabras de cariño, palabras de afirmación, ¿cierto? Desde luego, habrá momentos en que tendremos que corregir, que tendremos que llamar ciertamente alguna atención, pero aún para ello tenemos que aprender a manejar nuestro lenguaje. Y quiero hablar un poco de ese lenguaje, porque fíjense que la comunicación es el sistema nervioso
de esa relación de una sola carne. Cuando la palabra dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola esencia, pues para que sean una esencia en todo el sentido de la palabra tiene que haber un ingrediente pleno que se llama buena comunicación, de la buena comunicación. Por eso una familia saludable crece y digámoslo de esta manera, y se carga positivamente a medida que se da una comunicación recíproca, ¿cierto? Y solícita entre sus miembros. Entonces, entre mejor sea la comunicación entre los miembros de la familia, es una familia saludable. ¿Me hago entender? Sí, porque, hermano, conocemos y expresemos amor es al compartir la vida en una comunicación cada vez más íntima. Entonces, el hecho de que exista diálogo mutuo muchas veces y abierto en una familia, pues hermano, es una clara señal de que el amor se está abriendo paso allí. Entonces, cuando las personas no tienen ningún obstáculo para hablar entre sí, aún pueden hablar cosas que son de difícil trámite, ¿cierto? De difícil cosa, pero entonces, si tiene esa capacidad de escucharse, de hablar, quiere decir que es una familia sólida. El problema es que muchas veces no queremos hablar las cosas. El problema es que a veces suceden cosas y preferimos callarnos y las cosas suceden y de pronto llegan las discusiones, llegan las palabras, llegan los reproches, llegan los tonos altos y entonces ¿qué hubo problema ahí? El problema fue comunicativo. El problema fue comunicativo, mi amado hermano. ¿Y por qué la gente no habla? Porque sencillamente muchas veces puede más el orgullo, ¿sí o no? Entonces por eso el hecho de que, digamos, podemos decir que la salud de una familia se puede medir por la calidad de su comunicación. Entonces, esa es la salud. Las familias saludables se comunican bien. Diga conmigo, las familias saludables se comunican bien. Dígale al vecino, por favor. Amén. Las familias saludables se comunican bien. Ahora, permítame definir algo en esta mañana. ¿Cuál es la meta de la comunicación? Vean, noté que Pedro está aconsejando a la iglesia que los hombres tienen que tratar a las mujeres como a vaso más frágil. Pero también él está hablando a las mujeres que ellas tienen que ser sujetas a sus esposos. Y entonces uno dice, uy, caramba, ¿cómo es esto, pastor? Pues algo que viene acá para decirles a todos ustedes que la falta de comunicación en la familia no significa que nadie esté hablando. O sea, muchas veces comunicamos más que con palabras, comunicamos con gestos, comunicamos con tonos, ¿cierto? Muchas veces podemos ver que las familias pueden hablar entre sí, tal vez hablan, pero no están hablando de cosas que realmente valgan la pena. Estamos hablando, son cosas básicas. Por ejemplo, el saludo, ¿cómo te fue en el trabajo? Ah, bueno, sí, es que llovió, el bus pasó tarde, esto y lo otro. Son cosas de la conversación básica que realmente no tienen un fruto, que no tienen, digamos, pues sí, hay que hablarlas, pero no traen crecimiento mutuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdadera comunicación se da cuando las personas empiezan a encontrarse, digamos la pareja matrimonial. Ellos se empiezan a encontrar y de hecho son los primeros que tienen que dar el primer paso de comunicación en la casa, es la pareja. Y después de la pareja vienen los hijos. Amén. Entonces, cuando los hijos ven que nosotros como esposos nos empezamos a comunicar de una manera honesta, de una manera sincera, y de una manera con el afán de edificar al otro, ellos van a ser edificados también, porque ellos van a ver y se van a involucrar. Entonces fíjense que la verdadera comunicación se da cuando las personas se encuentran y se comprenden realmente. Amén. ¿Cuándo es que se empieza a dar la comunicación? Cuando las personas se encuentran y se comunican realmente. Entonces vamos a ver que esto no sucede por algo espontáneo, esto es un proceso que tenemos que empezar nosotros. O sea, usted tiene que empezar ese proceso sabiendo que tal vez cuando usted inicie ese proceso en su hogar tal vez nunca hubo o existió comunicación, y ahora que usted va a implementar la comunicación, quizás el otro miembro de su familia no está preparado para ello, entonces usted de pronto va a tener de pronto un chocón, ¿cierto? Una frustración. Pero quiero decirle con esto, si queremos ver nuestras familias cambiadas, tenemos que empezar ya a cambiar nuestra manera de comunicarnos. Entonces es la verdad, mi amado hermano. Vean, mi hermano, porque cuando hablamos de comunicación es un proceso que por lo menos encuentro 4 etapas, y una etapa da la otra etapa. Por ejemplo, la primera y más básica comunicación se da
por ejemplo, con las palabras, las solas palabras. Entonces, cuando saludamos, hola, ¿cómo estás? Que esto y lo otro. La otra forma de comunicar son los gestos faciales. ¿Usted se ha visto en el espejo cómo habla? Sería buen ejercicio de pronto usted esconder una cámara en la sala o en el lugar donde usted frecuenta y que usted se lo olvide y usted empiece a hablar sin ser consciente de la cámara y va a darse cuenta después cuando usted mire el video, oh sorpresa, ¿cuántos gestos tenemos? ¿Sí o no? Uno tiene muchos gestos y uno no es consciente de los gestos y muchas veces uno con los gestos puede decir una cosa y con sus palabras quiso decir otra. Entonces aquí vemos una incongruencia en la comunicación. La tercera cosa que usted comunica es el tono. Diga conmigo tono. Las entonaciones. Entonces uno no solamente habla con la palabra, sino también con el tono. Entonces si usted tiene un tono alto o grave o todo, entonces también con la entonación usted también comunica. Y la última cosa que vemos allá en la comunicación es el lenguaje corporal. O sea, como ustedes han visto que los italianos siempre hablan moviendo las manos. Usted no puede tenerle quieto. Usted le amarra las manos a un italiano, pues hermano lo calla, ¿cierto? Hay gente que mueve mucho las manos y no puede hablar sin mover las manos, se llama lenguaje corporal. Entonces, fíjense, pero la otra cosa y la última que quiero tocar es el contacto visual. Vaya que es importante tener un contacto visual cuando usted quiera hablar con su miembro de la familia. Entonces, note algo interesante, que tenemos que aprender a comunicarnos. No las sabemos todas, mi amado hermano. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor unos con otros y cuando nos disponemos a comunicarnos mejor, pues vamos a encontrar algo, es que vamos a aumentar nuestra experiencia de amor compartido. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en amor en su familia? ¿Cuántos quieren que sus hijos crezcan en sujeción? ¿Cuántos hombres quieren que esas esposas los reciban con un abrazo, que los reciban con unas arepas con queso? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas mujeres desean que su esposo llegue con un ramo de flores? Eso se logra cuando se mejora la comunicación. Eso no viene así viene de la noche a la mañana, es un proceso. Diga conmigo, proceso. Amén, gloria al Señor. Por eso, mi amado hermano, cuando estamos hablando de todo este tema, mi amado hermano, la comunicación comienza con la conversación, en una conversación de bajo riesgo. ¿Y qué es eso, pastor, de hablar de una conversación? Pues incluye frasecitas, por ejemplo, rituales comunes, como el informe, cómo te fue en tu trabajo, cómo te fue en el día, cómo te fue en el estudio. Y a partir de allí, mi amado hermano, tenemos que empezar a crecer. No podemos conformarnos con una información básica. Si queremos crecer en amor, en el hogar, tenemos que aprender a asumir mayores riesgos. Entonces, mayores riesgos significa, mi amado hermano, que vamos a tener que compartir ideas, pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar ideas. Tenemos que aprender que la comunicación también puede haber juicios, o emociones honestas, ¿cierto? La persona está estresada y de pronto se hace una catarsis delante de usted porque vino estresado del trabajo, del bus, el tráfico, viene con tantas cosas, mi hermano. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar a esa persona. Amén. Gloria al Señor. Finalmente, nuestra comunicación va a madurar, escucha, hasta el punto en que comencemos a disfrutar de esas conversaciones sin alterarnos. ¿Cuántos llegaron a ese punto? Si yo le hablo de esos tres niveles, ¿cuál nivel estamos? ¿Cuál nivel estamos, hermano? ¿Estamos en el nivel básico, allí donde hablamos sin riesgo de pelear, de nada de eso? ¿O ya estamos empezando a compartir ideas, juicios? ¿O ya llegamos a la parte madura donde disfrutamos las experiencias máximas de hablar con honestidad con esa persona que hace parte de nuestra familia? Entonces, fíjense, este tipo de comunicación que les acabo de mencionar es el que se caracteriza por no enjuiciar a la persona. O sea, podemos discutir sobre ideas y de pronto podemos estar en desacuerdo. ¿Quién dijo que uno tiene que estar de acuerdo todo? ¿Sí o no? Uno no está de acuerdo todo, eso es falso. Mi esposa siempre ilustra algo que me llama la atención, es que cuando ella ve Facebook y ve esas fotos que suben a Facebook, la gente allá feliz, sonriendo, paseando, sacan la foto del avión, sacan la foto del plato, uno se imagina, ay, qué envidia, qué hogar tan perfecto, y usted no sabe qué es lo que realmente está pasando ahí detrás. No siempre lo que toda la gente sube es perfecto, mi amado hermano. Hasta en las mejores familias hay desacuerdos, mi amado hermano. Por eso,
por eso cuando tenemos que estar dispuestos que cuando hablamos con la pareja, cuando hablamos con nuestros hijos, vamos a discutir son ideas, no vamos a discutir sobre la personalidad de la persona, perdóname la redundancia, ¿cierto? Y tenemos que crear un ambiente donde haya ausencia de miedo, de temor, más bien que haya honestidad en la expresión de las emociones y por ser que sea mutua, o sea, que sea de ida y vuelta. Amén. Pero entonces quiero hablar por qué, cómo se puede generar esto. Entonces, para entenderlo, tenemos que saber que la comunicación tiene 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas de la comunicación? Entonces, tal vez usted va a tratar de usted ubicarse en cuál etapa está en su hogar en este tipo de comunicación. Por ejemplo, la primera comunicación, etapa de la comunicación se llama la etapa de la expectativa. ¿Cómo se llama esa? La etapa de la expectativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso? Eso significa que cuando usted quiere hablar con la persona de su familia, pues hay una expectativa, pero no es una expectativa que vaya a favorecer a la persona que está hablando usted, sino es una expectativa egoísta. ¿Qué significa? Usted quiere imponer sus ideas. Quiere decir, ¿por qué? Porque hay unos paradigmas en el pasado, ¿cierto?, en el cual fue usted educado, y entonces de pronto usted tuvo malas experiencias, una mala educación, donde regularmente a usted se le educó para solamente hablar, pero no escuchar. Donde usted quiere imponer su idea, donde usted quiere imponer. Entonces, podemos decir que es una etapa, digamos, que recurre más a la manipulación, recurre más a la persuasión, a la seducción, a la presión, ¿cierto? Y a la evasión. ¿Por qué? Porque evita escuchar a la otra persona su punto de vista, sino quiere imponer su idea. Amén. De manera que cuando usted se encuentra con una persona así, pues se hace difícil la comunicación, porque usted solamente escucha y la otra habla, o usted solamente habla y la otra escucha, y entonces no hay comunicación. Lo que hay realmente es un monólogo. Entonces en un monólogo no podemos hablar que hay un diálogo. Amén. Ese es el primer nivel. Regularmente todos llegamos a ese primer nivel, porque regularmente en una reunión usted quiere imponerse, ¿sí o no? Usted quiere ser escuchado, usted dice no, y usted no termina de escuchar a otra persona y está hablando usted. El nivel de comunicación es la comunicación como una invitación. Es la comunicación como una invitación. ¿Y qué es eso? Pues aquí comenzamos a renunciar a eso que era la primera etapa, la manipulación. Entonces, cuando yo quiero realmente establecer un vínculo de comunicación correcta, saludable con la persona que yo amo, pues yo ya renuncio a la manipulación. Y entonces, a medida que desarrollamos las habilidades y disfrutamos de los beneficios de escuchar, porque quiero que hagan un ejercicio. Mire a su vecino que está ahí al lado, por favor, mírelo detalladamente. Pues dígame, ¿cuántas orejas tiene ese vecino? ¿Cuántas orejas tienes? ¿Cuántas? ¿Cuántas bocas tiene? Entonces dígale, vecino, Dios te dio 2 orejas y una boca, quiere decir que tienes que escuchar más que hablar. Amén. ¿Se imagina uno con 2 bocas? Dios es sabio. Diga conmigo, Dios es sabio. Entonces, aquí ya la manipulación pasa a un segundo plano, porque es una invitación. Ya aquí empezamos a disfrutar el escuchar más que el hablar. Empezamos a invitar, a ayudar a esa otra persona a expresarse, porque si una persona, usted tiene la habilidad de hablar, pero la otra persona no, usted va a darle el lugar a la otra persona que se exprese también. Tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa la llamo la etapa de la comunicación madura. La etapa de la comunicación, ¿qué? Madura. ¿Y qué es eso? Bueno, esto consiste en que la comunicación ya llegó a un nivel de honestidad, es un nivel de comunicación recíproco y respetuoso. O sea, el verdadero diálogo, mi amado hermano, surge cuando usted empieza a ser franco, aún en los desacuerdos, pero usted aprende a manejar los tonos. Usted se expresa totalmente, usted no se calla, ¿verdad? Pero usted también confirma a la otra persona que la escuchó. O sea, hay un diálogo y hay un respeto mutuo. Amén. Tú hablas, te escucho, luego ya que te escuché, ahora yo hablo y tú me escuchas sin interrupciones. Amén. Ahora, la pregunta era, ¿por qué nuestras palabras no llegan? O sea, no son comprendidas.
Y hermano, la meta de la comunicación en el hogar, pues entonces es aprender a entrar en ese mundo de nuestro cónyuge y de nuestros hijos. ¿Sí o no? Esa es misión, pero no es misión imposible, es misión posible. Porque usted no lo va a hacer solo, es el Espíritu Santo que lo va a ayudar. Entonces tiene que decirle, Señor, ayúdame a dominarme a mí, que yo quiero salirme con la mía siempre. No, tienes que aprender a ceder. Y déjame decirte que ceder no es perder. El mundo nos enseña que ceder es perder. Ay, usted se cayó, ay, lo pisotearon. Ay. A mí me ha pasado que muchas veces yo tengo de pronto con gente del mundo, a veces llega una discusión y toda la cuestión, y entonces yo, no sé, algo me bloquea la lengua y dejo que hable la otra persona y salí de ahí. Y a veces la gente dice, ay, usted sí es bobo, ¿por qué no le dijo nada? Se dejó pisotear. O llega usted a la casa y dice, yo hubiera dicho tal cosa, y le hubiera dicho tal cosa, pero porque esa hora se me viene a prender el bombillo. Es por algo, hermano, porque el Espíritu Santo le amarró la sin hueso, porque sin duda, si usted hubiera hablado en ese momento, la habría embarrado. Y no es que, vea, ceder no es perder, mi amado hermano. Cristo cedió en la cruz del Calvario y ganó para nosotros la victoria. Ceder no es perder. Vea, ¿cuál es el problema de que gente no venga a la iglesia, a las iglesias cristianas? Porque hay el hermanito que quiere ganarle la discusión a la otra persona, y es que aquí la Biblia dice tal cosa, y es que la otra persona, y quiere ganarle la discusión. Hermano, a veces no quiere ganar discusiones, uno tiene que ganar es la persona, porque esa persona, usted puede ganarle la discusión, pero esa persona cuando se muera se va para el infierno. Se perdió el propósito, hermano, se perdió el objetivo. Entonces tenemos que ser sabios al hablar. Tenemos que ser sabios. Entonces la meta de la comunicación, mi amado hermano, es aprender a entrar en el mundo del cónyuge, de nuestros hijos. Es aprender a escucharlos, es afirmar sus historias, es ministrar a sus verdaderas necesidades a medida que compartimos nuestra vida en mutuo amor. Esa es la idea de la comunicación. Por eso usted se juntó con esa persona, se casó, por eso usted tuvo hijos, porque eso no es hacer hijos y ya, sino que usted tiene que aprender a manejar el arte de la comunicación. Ahora, este tipo de comunicación que yo le hablo ahora no se da de manera rápida y fácil. Por ejemplo, la pastora Marta y yo consideramos que recién estamos comenzando a tener un nivel más profundo de intimidad en la comunicación después de 27 años de matrimonio. Después de 27 años de matrimonio, hasta ahora estamos empezando a dialogar bien. Hasta ahora estamos empezando a entrar en la tercera etapa. ¿Y quiere decir eso que no tengamos desacuerdos? Desde luego que no. Pero hemos decidido empezar a explorar juntos, mis amados hermanos, la comunicación en nuestro matrimonio. ¿Y cree usted que hemos encontrado obstáculos? Desde luego que hemos encontrado obstáculos. Por ejemplo, le menciono algunos obstáculos. El primero, que la mayoría de nosotros es que llegamos al matrimonio en ingenuidad. Somos ingenuos, hermano, porque cuando llegamos al matrimonio pensamos que todo va a ser fácil como cuando éramos novios, ¿cierto? Porque habíamos venido funcionando en el modo romántico, ¿cierto? Estamos en modo romántico. Ay, Víctor Alfonso, ¿qué pasa, Natalie? ¿Cierto? Todo era así. Todo romanticismo, lo que tú digas, tus palabras son como miel para mis oídos. Ya no escuchas ese ronquido porque no te has roncado con él, ¿cierto? Te deja dormir, ¿cierto? Y regularmente cuando uno es novio, usted tiene una conversación en un nivel menos riesgoso. Todo es bonito, todo es bacano, todo eso. ¿Qué quieres? Helado, ¿qué quieres esto? Frutos rojos, ¿quieres ir a ver la película, esto? Entonces todo es un nivel muy básico. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando nos casamos y llegamos el primer día de matrimonio, creemos que ese lenguaje se va a conservar y resulta que cambia el lenguaje porque ya viene el lenguaje de la responsabilidad, ya viene el lenguaje de las cuentas, ya viene el lenguaje del arriendo, ya llega el lenguaje de los servicios públicos. Y si nace el bebé, ay, cámbiale el pañal usted a las 2 de la mañana, hermano, ¿o no? ¿Sí o no? Eso se llama ingenuidad, el pretender que todo el tiempo vamos a tener el mismo lenguaje. Escuche bien esto. Ahora que nosotros vivimos juntos, tenemos que resolver las dimensiones más profundas que implica desarrollar de por vida una relación de amor. Y es probable que no tengamos conciencia de hasta qué punto la comunicación no es verbal. Fíjense algo, uno conoce a la persona después de que se casa y convive con ella, no en el noviazgo.
Créame que es así porque usted no está conviviendo con ella. Usted no sabe cuáles son sus costumbres. Uno siempre, ya, yo les confieso, cuando yo quise conquistar a mi esposa, yo no me ponía el peor pantalón, yo me ponía los mejores zapatos, me ponía el mejor pantalón, me echaba el pachulín, ¿cierto? Me peinaba los 4 pelos que tengo y llegaba todo y caminaba así, todo interesante y miraba así, ¿cierto? Como Roger Moore, ¿sí? Hermano, así era porque estaba en un proceso de modo conquista. Modo conquista, pero después de que ya está conquistado, usted ya se quita el modo de ahí y vuelve al modo realidad, ¿o no? ¿O no? Vuelve al modo realidad. O sea, ponga atención a esto. Cuando usted quiere comunicar algo, usted no solamente usa las palabras. Cuando yo quiero comunicar algo, no uso las palabras porque en la comunicación hablada hay 3 aspectos. Primero, el aspecto verbal. El segundo aspecto es el aspecto vocal. Y el tercer aspecto es el aspecto visual. Hay 3 V en la comunicación. ¿Cuál es la primera V? La primera V, el verbal, el vocal y el visual. Ok, entonces, ¿qué es el verbal? El verbal es cuando usted quiere dar su contenido de información, ¿cierto? Lo que usted quiere decir, las palabras. Entonces, las palabras que usted pronuncia es el contenido verbal. ¿Ven? Yo quiero decirle a mi esposo, amor, tal cosa, esto y lo otro, algo importante tienes que decirle, pero fíjense que eso es lo que usted quiere comunicarle, pero eso viene en un empaque. ¿Cuál es el empaque? El empaque es el modo vocal. ¿Por qué? El modo vocal incluye cómo coloreamos lo que decimos, o sea, qué entonación estás usando para decir lo verbal, qué volumen estás usando y cuál timbre de voz estás usando para decir lo que quieres decir, ¿me entiende? Y el tercero es el visual. ¿Por qué el visual? Los aspectos visuales tienen que ver que el lenguaje corporal, los gestos con los cuales estás diciendo lo que estás diciendo, las expresiones faciales y si estás mirándolo a los ojos o estás mirando para el techo o mirando para el piso. Entonces, si te das cuenta, la comunicación incluye no solamente lo verbal, sino lo vocal y lo visual. Ahora, cuando yo leía acerca de la comunicación, encontré que se han hecho muchas investigaciones acerca de esta comunicación porque han demostrado que la comunicación se recibe con mayor exactitud y se acepta mejor cuando esos 3 elementos tienen congruencia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, usted va a ser escuchado y usted va a ser entendido cuando estos 3 aspectos, el verbal, el vocal y el visual, están en congruencia. O sea, están remando para el mismo lado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se entiende o por qué no nos entienden muchas veces lo que queremos decir? Porque cuando nosotros damos mensajes cruzados, por ejemplo, queremos decir esa palabra verbal, pero utilizamos una pésima comunicación vocal y una pésima comunicación visual, pues lo verbal no se entiende. Lo que tú querías comunicar no se va a entender. Eso quiere decir que hay una incongruencia. Quiere decir que nos estamos comunicando mal. Quiere decir, mi amado hermano, que es un error pensar que lo más que cuenta en la comunicación son las palabras que decimos y en realidad no es lo más importante que la gente está comunicando. En realidad tú estás comunicando más con tu voz y con tus gestos. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Es el aspecto que transmite. Ahora, cuando Pedro está hablando, hombres traten a la mujer como vaso más frágil, está diciendo, utilicen palabras amables. Cuando vimos allá Proverbios 15:1, que la palabra blanda aplaca la ira, está hablando de este tipo de comunicación. Amén, me hago entender. Ahora, permítame decirle, el estudio que le acabo de mencionar, arrojó que cuando usted quiere decir algo, eso verbal, solamente 7% le llega a la persona. 7% de lo que usted quiso decir, la gente lo recibe. Pero cuando usted utiliza correctamente lo vocal, ese vocal sube a un 38% del mensaje, llega bien. Pero cuando usted maneja también la parte visual, eso visual sube a un 55%. Es decir, le voy a decir eso, cuando hay incongruencia en los 3 aspectos, el elemento verbal es prácticamente ahogado por los otros. Por eso es que usted no es entendido. No somos entendidos muchas veces. Entonces captamos mucho más a partir de la entonación, por ejemplo, el lenguaje corporal, la expresión facial, que a partir de las palabras. Ahora, hay otra cosa que contribuye a este obstáculo. ¿Cuál es el otro obstáculo? Los aspectos fisiológicos.
Y esto tiene que ver con que en el cerebro nuestro hay una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Hipotálamo, diga conmigo, hipotálamo. Esa es la parte del cerebro más primitivo que tenemos nosotros. O sea que cuando la persona recibe una comunicación, la primera parte del cerebro que la recibe se llama el hipotálamo, que es la parte primitiva de nuestro cerebro. De ahí, del hipotálamo, de acuerdo a cómo lo interpreta el hipotálamo, la comunicación que usted esté dando, él la envía a la otra parte del cerebro para procesarla. ¿Me entiende? O sea, la puerta del cerebro se llama hipotálamo, esa es la puertica. Todo lo que usted le diga a una persona entra primero por el hipotálamo. ¿Me entiende? Y de ahí se distribuye el resto de la parte del cerebro. Entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque el asiento de las emociones humanas está también en el hipotálamo. O sea, la gente, como siente las emociones, si se está alegre, está en el hipotálamo. Si está triste, ¿dónde está? En el hipotálamo. También está, o sea, todo esto está en el hipotálamo. O sea, en realidad cuando entendemos esta parte fisiológica, pues el hipotálamo lo que hace es clasificar la realidad de manera muy similar como lo hacía en los primeros seres humanos que vivieron aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando usted le habla a una persona, dependiendo cómo utilice el lenguaje vocal y el visual, el hipotálamo interpreta más la parte visual y vocal que la parte verbal. Es decir, le voy a explicar esto. Si usted le llega, el hipotálamo olfatea el miedo, por ejemplo, olfatea el medio, perdón. Y el hipotálamo empieza a hacer preguntas, por ejemplo, como, esta persona viene con cara de bravo, como que viene algo, o el jefe lo llama, ¿cierto? Le dice, oiga, el jefe lo necesita en la oficina. Y usted llega a la oficina, golpea la puerta, siga, lo dijo bravo. El hipotálamo está interpretando que hay una amenaza. ¿Me entiende lo que pasa? O como las esposas cuando están irritadas, ellos se les nota en la cara, ¿sí o no? Entonces uno de hombre ve, uy, papito, aquí, ¿cierto? Aquí uno empieza a pasar saliva y resulta que usted ya no ha dicho nada a la esposa, pero usted ya lo vio visualmente, que ella hizo un gesto que dice, aquí hasta aquí llegó José Antonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué interpreta el hipotálamo? Interpreta que hay peligro. Interpreta, primero se pregunta, ¿conviene que me quede a escuchar lo que voy a escuchar? ¿Debo huir? ¿Es amistosa esa otra persona? ¿Puedo confiar en ella? Ahora, si nuestras indicaciones no verbales, escuche, sugieren que somos falsos, amenazadores o que estamos proyectando una imagen, el hipotálamo modifica nuestro mensaje verbal en la mente de la otra persona. Entonces, cuando usted quiere utilizar el gesto inadecuado para decir algo bueno, la otra persona va a interpretar como que usted fue una persona falsa, que lo que está diciendo no tiene nada que ver, porque la cara tiene que estar de acuerdo con la boca. ¿Me entiende? Como yo decirle a alguien, a una mujer aquí, bueno, mi Martica está acá, si yo la quiero a usted, si yo la quiero, la amo con todo mi corazón. Ahora, ¿a usted quién le puso más cuidado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Usted hipotálamo, usted vio fue la gesticulación, el tono y no las palabras que se están diciendo. ¿Entiende lo que está diciendo? Ahora, en la cultura judía, cuando sucedía esto, porque en la cultura judía, pues obviamente el hombre tenía esa parte de liderazgo, y la mujer era más sujeta, ¿cierto?, a criar a los hijos y toda esa cuestión. No es como hoy que es la libertad y toda esa cuestión. Entonces, a veces los esposos eran demasiado ásperos con las mujeres. ¿Me entiende? Eran demasiado bruscos. Entonces, si quería, que el hombre quería ser expresivo con ella, decirle que la quiero, pero o sea, con esa voz ronca de puro Vicente Fernández, lo decía, a ella no le creía. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces ocurre, mi amado hermano, que esto sucede, mi amado hermano, si nuestras indicaciones no verbales sugieren que somos falsos, amenazadores o que estamos proyectando una imagen, el hipotálamo simplemente modifica ese mensaje.
Ahora, nuestra pareja, por ejemplo, pensemos en nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hijos, nos puede mostrar de qué manera nuestras emociones y gestos tiñen nuestra comunicación. O sea, es bueno de pronto sentarse con ellos y decirles que si se sienten amados con la manera en que le estamos hablando. Entonces tú tienes que empezar a decir: Señor, yo quiero tener la mente tuya y quiero tener el lenguaje tuyo. Imagínense Jesús hablándole a los discípulos, porque los discípulos se le mantuvieron hasta el final. ¿Es porque Jesús no utilizaba buenas palabras? ¿O qué me dices tú cuando el Señor reprende a las 7 iglesias de Asia? Y para corregirlas, ella el primero inicia hablando lo positivo de las iglesias y luego dice: pero tengo contra ti. Vemos en la Biblia que el Señor utiliza el lenguaje, un lenguaje positivo, un lenguaje de construcción y no de destrucción, para que las personas entiendan. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando uno tiene un profundo interés en algo, es probable que muchas veces pasa que usted eleva el tono de voz, ¿sí o no? Usted está emocionado con lo que quiere decir y entonces empieza a elevar la voz inconscientemente y empieza a expresar las palabras con demasiada intensidad, y la otra persona sencillamente va a entender que usted está bravo, que usted está utilizando unas tonos. Pero ¿por qué está así todo bravo? Cálmese ya. No, yo no estoy bravo, es que yo hablo así. ¿Cierto? No es que usted habla así. Resulta que ese es el problema, es un vicio en el lenguaje. Tenemos que aprender a manejar eso. Entonces, como usted es en la casa, los niños son, ¿o no? Entonces uno tiene que utilizar el lenguaje correcto. Entonces, si usted está fuera de control, pues la gente va a interpretar que usted no es confiable. Y obviamente cuando la gente interpreta que usted no es confiable, pues no va a escuchar así usted tenga algo importante que decir, porque se cierra inmediatamente el recibir esa comunicación. O sea, la gente va a interpretar que hay un cierto tipo de amenaza. Ya que ya acabé. Gloria a Dios. Entonces, me acuerdo tanto de una historia, no sé cuánto le ha pasado, que usted llega a un lugar, y en una panadería, por ejemplo, y ustedes piden algo, y como que la señora que lo atiende o el señor que lo atiende como que es de malas pulgas. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué hay? Hábleme rapidito porque sí tengo harto que hacer. Su hipotálamo entendió qué. Su hipotálamo entiende que está amenazado, usted está siendo amenazado. Pero resulta que un amigo entró una vez a una panadería y él sabía, para hacer esta investigación de comunicación, en esa panadería era una familia, montaron una panadería. Entonces estaba papá, mamá, los hijos y el tío y no sé qué, y todos. Y entonces todos atendiendo la panadería, los unos atendiendo las mesas, los otros basando pan, los otros atendiendo de la caja y todo eso, y ninguno se trataba, o sea, se hablaban duro. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el pan? ¿Ya va a salir o no? ¿Hasta qué hora vamos a esperar? Oiga, atienda ya la mesa. No me hable así, yo no sé qué. Y eso era así, y todo el mundo se miraba, todos los clientes miraban así. Y resulta que cuando una de esas muchachas se casó con otro muchacho que no tenía ese lenguaje. Una de las muchachas de ese casó con otro, pero no tenía que ver. Y cuando llegaron al matrimonio, pues resulta que él hablaba así, todo suave, así, todo cariñoso, como yo hablo, ¿cierto? Como el pastor habla aquí, gloria a Dios, todo cariñoso. Y ella le hablaba como si estuviera en la panadería. Y entonces empezaron a tener contienda entre ellos. Pero no era porque ella quisiera causarlo, sino porque el contexto en el que ella se desenvolvió era hablar así. Entonces, una vez le preguntaron: ¿y es que tú siempre así? ¿Sí? Mi papá me habla así, pero yo no me siento ofendida, porque es que se criaron en un ambiente cultural donde se hablan duro. Pero cuando tú llegas a un ambiente donde la gente habla pasito, ojo, porque ahí ya tienes que mejorar tus tonos. ¿Me entiende? O sea, ¿qué es lo que quiero llevar con esto? Cuando la palabra del Señor dijo allá en Proverbios 15:1, la palabra blanda, ¿qué hace? Quita la ira. Está diciendo, tenemos que cambiar nuestra manera de comunicarnos, y el comunicarnos no tiene solo que ver con lo verbal, sino tiene que ver con el tono y tiene que ver también con los gestos, con lo vocal y con lo visual. Yo me pregunto, ¿cómo te estás comunicando ahorita? Ahora, tú vas a darte cuenta que muchas veces vas a llegar a la conclusión que si no eres entendido es porque no hay congruencia entre los tres elementos.
Y recuérdate, tú me puedes decir, pastor, pero es que a mí me quedaron así a los berreandazos, ¿cierto? Yo soy así berriondo, me criaron en la montaña y esto, querido hermanito, tengo que decirte, tómate tu agüita de chuchuguasa y está en calma, porque dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no pasan, hermano? Porque es que no tenemos todavía yo creería que muchas veces estamos en el primer nivel, el nivel básico, donde queremos imponer nuestra idea, donde queremos manipular la conversación y donde no estamos dispuestos a escuchar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Ahora, cuando usted cambie eso, cuando usted dispóngase a escuchar y dispóngase a interpretar y dispóngase a edificar, es donde usted va a empezar a encontrar que su hogar cambia. El Señor le dio palabras de fe para hablar, no palabras negativas. ¿Qué es lo que usted debe hablar en la casa? Aquí hay más de 3,000 y pico de promesas.